Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de los Ángeles, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos asiento, por favor. Muy bien, el tema de hoy son apariciones y profecías de la Santísima Virgen. Es un tema, como ustedes se van a imaginar, muy amplio, y es un tema que nos tiene que llenar también a todos nosotros de mucha devoción, porque cada aparición de la Virgen, cada profecía, cada manifestación de ella es realmente un regalo de la Virgen Santísima, un regalo de Dios para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Está comprobado que con cada aparición de la Virgen son muchas almas beneficiadas y muchas personas a lo largo de los siglos que acuden allí para rezar. Entonces, como es tan amplio, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte va a ser solamente apariciones de la Virgen. Con cada aparición vamos a ver nosotros ese lado maternal de la Santísima Virgen. Vamos a ver cómo ella, Dios en su infinita sabiduría, no deja a nadie, a ninguno de sus hijos, sin una madre que los proteja. Todos nosotros nos sentimos protegidos por una advocación en específico, ya sea la patrona del lugar, la patrona del país. Primero que todo, vamos a ver que la Santísima Virgen quiso desde el inicio aparecerse a la humanidad. Aparecerse. No sé si todos tienen conciencia de la primera aparición de la Santísima Virgen. ¿Qué época se dio? Las apariciones de la Virgen se han dado siempre, de muchas formas, de formas muy diversas. Pero la primera de todas ellas se dio nada más y nada menos que cuando ella vivía todavía en Palestina, en Tierra Santa. Y la primera aparición se dio a uno de los apóstoles, un apóstol, el apóstol Santiago el Mayor, que estaba evangelizando en España. Vamos a ver nosotros cada una de estas apariciones de forma rápida, sucinta, porque si nos vamos a extender en cada una, casi que cada una da para hacer una charla, una reunión. Entonces, algunos tenemos un poquito más de detalles, otros menos, pero vamos a dar este destaque principal a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad. Yo había dicho que iban a ser los países de América, pero tenemos nosotros ver cuál fue la primera protectora de toda la hispanidad, incluso antes de nosotros existir como un pueblo católico. Y nos remontamos entonces al año 40. Imagínense, pocos años después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto, ya Santiago Apóstol estaba haciendo apostolado en España. Y se le aparece la Santísima Virgen. Nuestra Señora del Pilar es la patrona de España y patrona de toda la hispanidad. Se apareció en el año 40 mientras todavía vivía en Tierra Santa. Ella prometió que España católica siempre será. Ella le prometió a Santiago Apóstol que aquella tierra que él estaba evangelizando se iba a mantener siempre católica, se iba a mantener siempre fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo la fidelidad de esta Virgen, de esta imagen de la Virgen del Pilar, nosotros la podemos ver aquí, como ella se apareció sobre un pilar incluso misterioso. Hasta hoy en día la gente puede llegar a tocar el pilar, está ahí colocada la imagen también. Pero esta promesa se mantiene y ya tiene algo de profético. Vemos también cómo, vamos a ver después de toda la parte de profecías, cómo ese lado profético de la Santísima Virgen siempre va muy ligado a cada aparición de ella. Vamos entonces a pasar a tal vez una de la más grande aparición de la Santísima Virgen que se dio
al inicio de la conquista española en América, que es la Virgen de Guadalupe. Tuvo una repercusión también no solamente sobre México, sino que sobre toda América. Por eso el título de ella es Patrona de México y Emperatriz de las Américas. La conquista o la evangelización de todo el continente americano fue difícil, fue arduo. Pero sin esa primera semilla de la Santísima Virgen, de Nuestra Señora de Guadalupe, hubiese sido mucho más difícil. Y entonces vemos que ella llega para incentivar, se le aparece a un mestizo que era San Juan Diego. En 1531, a principios de diciembre, se le apareció a un indio llamado Juan Diego. La Virgen le pidió: ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este lugar. Le ofreció como señal unas rosas de Castilla frescas y llevándolas en su tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaban pintadas con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo que nosotros veneramos, los que han tenido la oportunidad de ir hasta México, hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe, es esa misma tilma de San Juan Diego, que incluso tiene, no vamos a entrar en detalles, tiene un montón de cosas milagrosas que hasta hoy en día se dan, cómo está pintado, por así decir, o cómo está impregnado la imagen sobre la tilma. Ya la tilma en sí no era un tejido que durase mucho, al contrario, era lo más tosco que había, y ya que se haya preservado tantos años también. Todas estas apariciones de la Virgen también están marcadas con una gran cantidad de milagros. Yo estoy leyendo, para no extenderme más, porque yo estoy con miedo del tiempo, para no extenderme más en cada una de las apariciones. Entonces, para hacer lo más sucinto posible, yo sé que las más conocidas, ya las conocemos todos los detalles bastante, y las menos conocidas vamos a dar solamente detallitos para no extendernos. Todos conocemos que ella se apareció varias veces, que él curó al tío que estaba enfermo, los diálogos entre la Santísima Virgen y San Juan Diego son bellísimos, es de una madre realmente hacia su hijo. Bueno, nosotros tenemos todavía esta imagen para ser venerada de la Virgen de Guadalupe, que era la tilma de San Juan Diego. Luego vamos a pasar a otro lado, a otro extremo del continente, vamos a pasar a Argentina. La patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján. En 1630, una pequeña imagen que era transportada en una carreta, al llegar a orillas del río Luján, no pudo continuar el viaje porque nadie consiguió mover de nuevo la carreta. Esta imagen se volvió pesada, estaba siendo cargada de un lugar a otro, se volvió pesada y no pudieron continuar el viaje. Después de muchos milagros fue erigida la gran basílica que hoy conocemos. Como le digo, es muy sucinta la historia, no me puedo extender mucho, pero cada una de estas apariciones está llamada a proteger una nación, sea grande o sea pequeña. Cada nación tiene un papel importante que Dios le ha dado y cada nación tiene que cumplir con su vocación. Cada una de estas apariciones y de estas patronas, la Virgen Santísima como patrona de aquella nación, va a ayudar en ese cumplimiento de la misión en cuanto al país. Vamos a pasar entonces a Bolivia. Nuestra Señora de Copacabana. Su fiesta se celebra el 5 de agosto. El 1 de agosto de 1925 fue coronada y declarada reina de la nación. Muchas veces incluso la Virgen se aparecía, se daban milagros y hasta muchos siglos después o muchos años después era proclamada esta imagen o esta patrona, realmente como patrona de toda la nación. Hay países que tuvieron incluso varias apariciones de la Virgen. No vamos a entrar aquí en cada una de las apariciones de la Virgen porque nos vamos a extender muchísimo más. Sí, al final vamos a hacer mención de una aparición de la Virgen que no es patrona de la nación. Continuamos entonces con Brasil. Brasil, Nuestra Señora Aparecida. La imagen de Nuestra Señora Aparecida es tal vez un poquito más grande que la nuestra, que la Virgen de los Ángeles. Y
Ella se aparece en octubre del año 1717 a un grupo de pescadores que estaban pidiendo la intercesión de Nuestra Señora. Encontraron la imagen en un intento de conseguir algo de pescado. Ellos estaban pescando, no estaban consiguiendo. Una nación tan grande como Brasil, que tener una patrona como la Virgen de Nuestra Señora Aparecida, es un símbolo como la Virgen, no importa si ella es grande, si ella es pequeña, si ella trae un mensaje, si ella, la cantidad de milagros, es ese lado maternal que cada una de las apariciones siempre va a dar. Hasta hoy en día, usted habla a un brasileño, le habla a Nuestra Señora Aparecida, y es una gran devoción el santuario, los que hemos tenido la oportunidad de ir a conocer el santuario, un santuario grande comparado al tamaño de la nación también. Colombia. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. No fue no fue una aparición, sino que es una pintura que quedó muy deteriorada por la humedad. Fue pintada por un autor famoso en el siglo XVI. Y en 1586 la imagen aparecía rodeada de vivos resplandores. O sea, después de que este cuadro se deterioró muchísimo, porque lo habían dejado en un lugar, una casa que había quedado más o menos sin mucho cuidado, la humedad dañó aquel cuadro, un cuadro bello, un cuadro muy lindo. También tenemos que ver algo de todas estas apariciones y estas patronas de la Virgen, patronazgos de la Virgen, es que todas inspiran una gran devoción, una belleza propia que tiene cada una. Cada una siendo una imagen, siendo una pintura, me parece que son pinturas, siendo un hallazgo, inspiran siempre esa devoción. Entonces, en 1586, la imagen aparecía rodeada de vivos resplandores. Sin explicaciones, los colores y su brillo original reaparecieron. Ese es el santuario donde está la Virgen. Mientras que los rasguños y agujeros de la tela habían desaparecido. Hasta hoy en día, pues, sigue siendo la patrona de Colombia. Si bien que podemos mencionar, aquí no puse fotografías ni nada, pero una aparición también impresionante en Colombia, que fue más aparición incluso, que es la Virgen de las Lajas. Yo los invito a todos ustedes más adelante, si van un día al sur, frontera con Ecuador, de Colombia, ir a conocer ese santuario es realmente de los más lindos, tal vez aquí en América. Yo les recomiendo, tuve la oportunidad de estar hace como 15 años, y la historia también es bellísima. Se le aparece un indígena a una indígena con su niño que no hablaba, el niño habla, y a partir de ahí ella queda impregnada en una laja, en la pared, en la montaña, que eran como lajas. Se construye una basílica bellísima. Bien, la próxima, estamos en orden alfabético, la próxima vez Costa Rica. Ya todos conocemos la historia de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles. En 1635, en Cartago, a Juana Pereira se encontró sobre una piedra una imagencita de la Virgen con el niño en los brazos. La llevó a su casa y la guardó. Al día siguiente la encontró nuevamente sobre la misma piedra. Así pasó muchas veces, que ella se la llevaba hasta que el párroco del lugar se la llevó, la guardó primero en un cofre, en un baúl, luego la llevaron en procesión y la guardaron en el sagrario. Y seguía ocurriendo lo mismo. Después fue erigida la basílica, varias basílicas. De hecho, la que nosotros conocemos hoy en día es la única que no ha botado un terremoto. Todas las demás han sido botadas por un terremoto, y ya por eso esta ya la han construido de tal forma que no se caiga. Ya ha pasado por varias pruebas, gracias a Dios ahí sigue de pie, que es bellísima. Y es importante recalcar también, es el santuario mariano más importante de Centroamérica y de los más visitados, y nosotros lo tenemos aquí, así que aprovechémosle, saquémosle nosotros también todo esa fe que nos transmite aquella pequeña imagen. Nosotros llamamos la negrita, pero que transmite tanta devoción no solo a nosotros. Sabemos que en la romería, por ejemplo, vienen muchas personas de Centroamérica a realizar esa romería, esa caminata, para pedirle favores a ella. La cantidad de milagros también, nosotros sabemos, son muchísimos a lo largo de los años. Bien. Continuamos con Cuba. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
En una mañana de 1628 salieron dos indígenas y un esclavo negro para recolectar sal. Fueron al mar. En el mar agitado vieron un objeto blanco, que era la imagen de la Virgen María sobre una tabla. El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV la proclamó patrona de la isla. Ellos incluso pensaban que era una persona que había fallecido y estaba sobre una tabla. Sin embargo, encontraron que era esta bella imagen de la Virgen. Se llama Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Pasamos a Chile. El orden que estoy llevando es un orden alfabético, entonces por eso vamos de un lugar a otro, pero pasamos a Chile. Se remonta a la fundación, perdón, a ver. En una tentativa de independencia de Chile, le pidieron la intercesión a la Virgen. Ellos querían la independencia. En la batalla final le ganaron en Maipú, un lugar propiamente de Chile. Los combatientes juraron tener por patrona a la Virgen del Carmen. Ya la Virgen del Carmen, ellos eran una cultura marítima. La Virgen del Carmen siempre se ha caracterizado por ser patrona también de los mares, de los pescadores. Y cuando ganaron esta batalla, ellos prometieron colocarla como patrona de la nación. Ecuador, Nuestra Señora de la Presentación del Quinche. La Virgen se apareció a los indios en una cueva, prometiéndoles librarlos de los peligros de unos osos que devoraban a los niños. Los caciques reconocieron los mismos rasgos de la señora que se les había aparecido en una imagen que un escultor famoso llevaba sobre sus hombros. Este escultor le habían pedido un encargo de hacer esta imagen de la Virgen y él la llevó, pero cuando llegaron a pagarle por aquel trabajo que él había hecho, él no cumplían con el monto que él había acordado. Entonces él dijo, no, me la llevo, porque ustedes si no tienen el dinero, yo me la llevo. Y vemos lo providencial también. Aquellos indígenas se le había aparecido la Virgen. Y cuando él se estaba devolviendo con la imagen que la llevaba sobre sus hombros, ellos reconocieron, es la misma imagen con los mismos rasgos que fue la que se nos apareció y que nos iba a proteger, nos iba a liberar de este animal feroz que ya se había comido varios niños. Ecuador también vamos nosotros al final a hablar de otra aparición de la Virgen, una aparición que realmente es muy importante, que es Nuestra Señora del Buen Suceso. No es patrona de Ecuador, pero eso lo vamos a dejar para después en la parte de profecías. Pasamos a una nación vecina, hermana, El Salvador, Nuestra Señora de la Paz. Una imagen fue hallada en una caja abandonada en el mar. Se le atribuye la pacificación en 1982 por unas revueltas entre la población. El 21 de septiembre de 1787, el año ahí está mal, se le atribuye es 1682. En 21 de septiembre de 1785, 105 años después del hallazgo, el volcán Chaparrastique de la ciudad de San Miguel hizo erupción. Sacaron a la imagen a la puerta de la iglesia y la lava tomó otro rumbo. Es esta imagen Nuestra Señora de la Paz. Es una imagen bellísima que no solamente la paz, digamos, de las guerras que ellos que ya estaban viviendo, sino que también después de este peligro del volcán. Vemos también el papel siempre protector de las apariciones de la Virgen o de los hallazgos que son de las imágenes que son encontradas. Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. En 1551 se fundó la primera cofradía del Rosario. Esto era porque los dominicos habían difundido mucho la devoción y la tradición del rezo del Rosario. La tradición dominica de los frailes dominicos marcaron mucho el país de Guatemala. Por ocasión de unos fuertes terremotos fue declarada patrona de Guatemala en 1717. Fue en la misma época en la misma ciudad que hoy en día se conoce como Antigua. Era la capital, por la misma razón de los fuertes terremotos, después fue trasladada la capital para Ciudad de Guatemala. Esta es Nuestra Señora del Rosario. Bien,
Honduras, Nuestra Señora de Suyapa. Tal vez es de Nuestra Señora de Suyapa es de las historias tal vez más simples, no en cuanto el tamaño de la imagen, que la imagen es bien chiquita, sino que también en cuanto a la simplicidad de una madre en manifestarse a sus hijos. Mide solamente 6 centímetros. Fue hallada por un joven que durante la noche, intentando dormir, ellos estaban yendo de viaje, les agarró la noche, no tenían dónde dormir, durmieron en el descampado. Cuando intentando dormir, sintió un objeto en su espalda. Lo tiró lejos. No había luz, no tenían ni siquiera cómo encender una hoguera, no tenían nada. Solamente era la luz de la luna y si estaba nublado no veían nada. No conseguía ver qué era lo que le estaba estorbando. Lo tiró lejos. Al recostarse nuevamente, sintió la misma molestia. Lo guardó por curiosidad y al día siguiente, con la luz del sol, vio que era una pequeña imagen de la Virgen. El primer milagro ocurrió en el año 1796. Esta es la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Es una imagen de 6 centímetros, es bien chiquita. Hay otra imagen también bien chiquita, pero después la vamos a ver. Bien, Nicaragua, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de El Viejo. La imagen es una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. El Viejo quiere decir el hombre que traía esta imagen. En el año 1562, a causa de una depresión tropical, tuvo que desembarcar en Nicaragua cuando se dirigía para Perú don Lorenzo de Cepeda, hermano nada más y nada menos, este hombre era hermano de Santa Teresa de Jesús. Incluso se dice que esta imagen había sido regalada por Santa Teresa a este hombre y es la que Nicaragua tiene como patrona. Llevaba una imagen de la Virgen de la Concepción. Esperando mejor clima, la imagen fue venerada por los habitantes y fueron consiguiendo muchos milagros. Intentando navegar nuevamente, otra tormenta no lo dejó partir. Don Lorenzo donó la imagen y luego partió para Perú, para donde se dirigía. Él comprendió el designio realmente milagroso y providencial de aquella imagen. Varias veces intentando salir con la imagen, que fue lo único que bajó del barco, el barco, todo lo que llevaba, todo lo que traía lo dejó en el barco, lo único que bajó fue la imagen por el gran aprecio que le tenía, que era de su hermana. Y él percibió que a pesar después de todas esas probaciones, las tormentas y todo, la terminó dejando allí en ese lugar. Hoy en día se puede visitar en Chinandega. Chinandega es donde está la Virgen del Viejo. Le dicen la Virgen del Viejo, pero es una imagen de la Inmaculada Concepción. El Viejo es a don Lorenzo, que se referían a él con cariño. Panamá. Nuestra Señora Santa María de la Antigua, patrona de Panamá. Una antigua imagen que estaba en la Catedral de Sevilla, en España, fue llevada a América. En 1510 fue fundada en honor a esta advocación la ciudad de Santa María la Antigua en Darién, llegando a ser la primera diócesis en tierra firme. Se ve la importancia de esta imagen y con razón se tiene a esta imagen como patrona de Panamá. Es la primera diócesis en tierra firme. La primera en la conquista fue en República Dominicana. Pero la primera en tierra firme fue en Panamá y fue bajo la advocación de esta imagen tan linda, una imagen muy antigua. Paraguay, Nuestra Señora de Caacupé, es un nombre indígena. A fines del siglo XVI, un indígena escultor se internó en el monte y se encontró con una partida de salvajes de otra tribu, de los cuales logró escapar. Ocultándose tras un grueso tronco, pidió a la Virgen salir con vida de aquella aventura. Libre de aquel riesgo, labró una imagen con el mismo tronco que le había cobijado como lo prometió a la Virgen.
Después también todas estas apariciones siempre quedan marcadas por la cantidad de milagros que se consiguen después. No solamente a aquel indígena que se había convertido, que era bautizado y los otros no, sino que también para todos, muchísimas más personas que después se amplía esa devoción, algo digamos a veces tan sencillo, una imagen tan linda, se amplía para toda la nación. Perú, Nuestra Señora de la Merced. En la fundación de Perú, por los padres mercedarios, fue proclamada el 20 de septiembre de 1730 como patrona de Perú. Nosotros sabemos que la Virgen de la Merced es la patrona de la congregación. Sin embargo, esta congregación se puede decir de alguna forma que fue la que fundó aquel país, la que dio origen, así como en Guatemala fueron los dominicos, en otros países fueron los jesuitas, aquí se caracterizaron los padres mercedarios. Y la Nuestra Señora de la Merced es la patrona de Perú. Esta es la imagen que siempre se hace una procesión todos los años. Puerto Rico, Nuestra Señora de la Divina Providencia. La Divina Providencia es una advocación muy antigua, viene desde el siglo XII, pero en la mitad del siglo XIX, el recién nombrado obispo de Puerto Rico, Monseñor Gil Estef y Tomás, trajo consigo a la isla esta devoción que conoció en sus años de seminarista. Fue declarada patrona de la isla de Puerto Rico el 19 de noviembre de 1969 por el Papa Pablo VI. Una característica que tiene es que tiene al niño en sus regazos. Es el niño que confía en la divina providencia de su madre. República Dominicana, Nuestra Señora de Alta Gracia. Advocación mariana cuyos orígenes datan de 1502, o sea, el segundo viaje de Colón. El cuadro fue pintado al óleo, traído desde España con el segundo viaje de Colón, ya lo dije. Uruguay. Ven, la imagen es bien bonita. Nuestra Señora de los 33. La imagen llegó desde las misiones jesuíticas a una estancia llamada La Calera. El 25 de agosto de ese año se proclamó la independencia de Uruguay. Y después de firmar el acta, los constituyentes, eran 33 hombres, volvieron ante la sagrada imagen para poner la patria bajo su protección. Desde entonces la imagen fue llamada Virgen de los 33. Como última patrona, porque además el tiempo lo tengo apenas, te llevamos 30 minutos, Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. En septiembre de 1651, la Virgen se apareció al cacique de una tribu llamado Coromoto, incentivando su conversión. Pero la historia de Nuestra Señora de Coromoto es realmente impresionante porque la Virgen se le aparece. Sin embargo, él era el jefe, él era el cacique, el jefe de aquella tribu. La Virgen quería, el propósito era que aquel hombre se convirtiese para que toda la tribu y todas las demás tribus se convirtiesen más fácilmente. Se empezaron a convertir otros hombres y sin embargo él no quería convertirse. Él se negaba todas las veces. Un año después se le volvió a aparecer y el indio la amenazó con su arco. Pero la Virgen lo cegó con su resplandor, dejando una pequeña imagen en su lugar. El cacique huyó a la selva y una serpiente venenosa lo mordió. En ese momento él vio realmente el lado providencial de todas las apariciones de la Virgen. Él pide el bautismo, es bautizado por un hermano que estaba de paso. Él se convierte y ayuda a convertir después todas las tribus y pues a lograr la nación católica que es Venezuela. Hay que rezar todavía por Venezuela por su situación, por supuesto. Bien. Vamos entonces primero a dar unas pinceladas necesarias antes de entrar en las demás apariciones y en las partes de las profecías. Primero, ¿por qué entonces se aparece la Virgen? La Virgen se aparece porque ella es madre y como madre no puede dejar abandonados a sus hijos. Luego,
tenemos nosotros que aclarar. La Virgen a veces aparece con un mensaje. Ese mensaje se le llaman, esos mensajes de las apariciones de la Virgen, se le llaman como revelaciones. Pero hay que aclarar algo muy importante. Lo que es la revelación pública y una revelación privada. Yo tengo aquí un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es de hecho como casi que como empieza el catecismo con la parte de la revelación, cómo fue que nosotros como humanidad fuimos conociendo a Dios. Entonces el punto 68 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: por amor Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? Desde el inicio de la creación, Dios se manifiesta al hombre y le promete ir al cielo. Adán y Eva pecan, etc., pero Dios nunca nos abandona. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Es un misterio que Dios va revelando a la humanidad. Entonces estamos hablando aquí, estamos remontándonos al Génesis, la parte de las revelaciones públicas. Vamos a ver ahora por qué revelaciones públicas y revelaciones privadas. Se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto cuanto dure el mundo. Dios eligió a Abraham y selló con él una alianza y con su descendencia. En medio de Moisés. Vemos entonces el papel de Moisés, de Abraham, la ley de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Entonces vemos que Dios se revela directamente a algunos hombres, como es el caso de Abraham, como es el caso de Noé, como es el caso de Adán, como es el caso de Moisés. Y aquí aparece entonces una palabra también a los profetas, aparece la palabra profecía. ¿Quién es un profeta? Vamos a aclarar aquí qué es un profeta. Un profeta no es solamente el que va a decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Eso es un aspecto pequeño de la misión profética, ya sea de un profeta del Antiguo Testamento, profetas del Nuevo Testamento como San Juan Bautista, o también como profecías de la Virgen. Por eso aquí el tema es muy amplio, si bien que nos mantenemos todavía en el ámbito de revelaciones públicas. Es todo lo que está en las Sagradas Escrituras, empezando en el Antiguo Testamento. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo. ¿Cuál es la plenitud de la revelación? Es nuestro Señor Jesucristo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Se acaban las revelaciones con nuestro Señor. Por eso se enseña que la revelación pública ha terminado con la muerte de los últimos de los apóstoles, y a partir de allí la Iglesia está vinculada con historia de salvación y la palabra de la Biblia que garantiza e interpreta esa historia. ¿Por qué con la muerte de los apóstoles, sino con la ascensión de nuestro Señor? Porque recordemos que nuestro Señor no escribió ningún libro. Nuestro Señor no escribió ningún libro. Los apóstoles son los que escribieron el Nuevo Testamento, los apóstoles y algunos discípulos. Entonces, la Iglesia siempre lo definió de esa forma, que la revelación pública, o sea, todo lo que Dios quiso revelar al mundo para siempre y de forma estable, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, fue el último que trajo esa revelación. Y los depositarios de aquella revelación fueron los apóstoles. Hay cosas que incluso no están escritas en las Sagradas Escrituras y nosotros las tenemos como verdades de fe. Nosotros las tenemos, ¿por qué? Porque están basadas en la tradición. La tradición fue la que gobernó hasta que la propia Iglesia acuñó y juntó
unió todos los libros de las Sagradas Escrituras, viendo cuáles habían sido realmente por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, revelación pública, la revelación mayor que es obligatoria para todos nosotros como católicos creer, termina con la muerte del último apóstol. Tanto así que, ¿quién escribió el Apocalipsis? San Juan Apóstol. Y él lo escribió muchos años después de que nuestro Señor ya había subido al cielo, ya había muerto por nosotros, había resucitado. Entonces, eso es una prueba que tenemos. La revelación pública termina con la muerte del último apóstol, que fue San Juan Apóstol, San Juan Evangelista. Aunque la revelación esté acabada, esto es muy importante, no está completamente explicitada. O sea, todo está, ya nosotros sabemos qué tenemos que creer y en qué no. Nadie puede llegar a parecer, no, es que ahora vamos a creer en un nuevo sacramento que no había sido revelado. No, ya todo eso se acabó. El papel de la Iglesia y el papel de todos los santos ha sido explicitar lo que ya conocemos. Solamente, esto es parte del tema, no me estoy desviando, solamente para que ustedes vean la transfiguración que se da en la misa de nuestro Señor Jesucristo en las especies sagradas, en el sacramento de la Eucaristía. Fue explicitado verdaderamente lo que pasaba. La gente, todos creían. La Iglesia nunca dejó de creer que nuestro Señor Jesucristo estaba presente bajo las especies de pan y vino, pero no lograban explicar bien qué era lo que pasaba hasta que llegó un gran santo, por una inspiración divina, ciertamente, por su santidad, por su fidelidad a la Iglesia, por su sabiduría y por todo. Llegó a explicitar lo que sucedía, la transubstanciación de nuestro Señor Jesucristo en las especies eucarísticas. Para que ustedes vean, no fue que Santo Tomás dijo algo nuevo o dijo algo que iba contrario. No, explicitó, abrió, profundizó algo que ya la Iglesia creía. Bien. Ahí entonces entra el papel de las revelaciones privadas. Revelaciones privadas son todas las demás revelaciones que se han dado de forma milagrosa, ya sea la Virgen o también el Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo hacía esas apariciones de Él, como por ejemplo la del Sagrado Corazón de Jesús, entran dentro del ámbito de revelaciones privadas, que no hay una obligación de fe de creer en todos nosotros, y por eso a veces que hay que tener cuidado, por eso la Iglesia es tan cauta, por eso la Virgen, por ejemplo, en Guadalupe, en la aparición de la Virgen de Guadalupe, le dice a San Juan Diego, le dice, acude al obispo para que construyan en este lugar una basílica en mi honor. Entonces vemos, hay varias características, yo las voy a leer. Hay una ligación, una unión de una aparición de la Virgen, una continuidad con lo que fue revelado. No nos podemos equivocar, no nos podemos olvidar de eso. Hay una continuidad, nunca va a haber una contradicción con lo que fue revelado por nuestro Señor Jesucristo en las revelaciones públicas, en las Sagradas Escrituras, en la tradición, lo que la Iglesia siempre ha creído. La Virgen nunca va a llegar a decir, no, vengo a corregir algo que ustedes han estado mal durante 2000 años. Inmediatamente le hacemos la cruz. Cuidado, cuidado. Mismo San Pablo dice, aunque se les aparezca un ángel y les diga, les predico otro evangelio contrario al mío, no lo crean. Entonces, una característica es para ver por qué, porque lastimosamente es algo tan grandioso y es algo tan maravilloso que mismo el demonio puede meter la cola, puede engañar, pueden haber problemas, pero por eso la Iglesia en su sabiduría siempre va a tener un periodo de análisis, de espera, para ver si realmente una aparición de la Virgen cumple con todos los requisitos y si realmente tiene una autenticidad. Entonces, vamos a ver primero varios aspectos de cómo tiene que ser una aparición de la Virgen. Debe incluir una evaluación de las cualidades personales de los posibles videntes. Vemos una relación siempre entre un santo, que se le aparece a la Virgen, y la aparición. No es
Incluso hasta el indio Coromoto, que no quería convertirse, él termina convirtiéndose. ¿Por qué? Porque hay un fruto, no puede haber una aparición de la Virgen sin un fruto, principalmente en aquella persona que se le apareció, que la vio. Obviamente un equilibrio psicológico, honestidad, rectitud en la vida moral, sinceridad, docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica. Eso es importante. La capacidad de volver a un régimen normal de una vida de fe. Cualquier revelación auténtica también tiene que ser de una verdad teológica acorde a la doctrina espiritual e inmune al error. No puede tener una sola mancha de error doctrinal. Debe generar una devoción saludable con constante y abundante fruto. Debe generar una devoción saludable con constante y abundante fruto. En segundo lugar, si la autoridad eclesiástica local llega a una primera conclusión favorable, debe permitir cierta devoción pública mientras prosiguen observando esto con gran prudencia. Esto es lo que siempre la Iglesia ha hecho, incluso en Fátima fue así. Incluso la Virgen, sabiendo de la capacidad que tiene el demonio a veces para engañar, la Virgen siempre ofrece signos, milagros, para que no solamente lo vea aquel vidente que se le apareció la Virgen, o aquellos pocos que lo están viendo a la Virgen, sino que sea algo más que nadie pueda tener duda. Un ejemplo es el milagro del sol en la sexta aparición en octubre de Nuestra Señora de Fátima. Era un milagro que fue visto hasta 40 kilómetros del lugar. Y la Virgen siempre decía, al final, mi última aparición, en mi sexta aparición, voy a darle una señal. Esa señal la Virgen la da porque sabe que hay una brecha muy grande entre lo natural y lo sobrenatural. Y entonces actúa en algo natural para que todos nosotros creamos. Por ejemplo, también las rosas de Castilla, aquellas rosas bellísimas, magníficas que crecieron en invierno, era imposible que creciesen en invierno. Hoy en día sí se puede, en aquella época no, que llevó San Juan Diego al obispo del lugar. Y era el obispo el que tenía que construir, vemos esa unidad siempre, aunque al obispo al inicio no creía, normal. No es que no crea, es que hay que tener una prudencia, hay que tener esa malicia, digamos, o esa, digamos, mejor prudencia en una aparición de esas, esperando las señales, esperando la devoción, esperando ver que no haya ningún error teológico en ninguna de sus palabras. En tercer lugar, debe llegar a un juicio definitivo a la luz del tiempo transcurrido. Nunca va a ser una aprobación inmediata, nunca va a ser se apareció y ya mañana están todas las aprobaciones. No, jamás. Tiene que haber un tiempo transcurrido. Considerando particularmente la fecundidad del fruto espiritual generado por esta nueva devoción, como el espíritu de oración, conversión, testimonios de caridad, e incluso milagros. Para cada milagro que es hecho, por ejemplo, en un lugar con tantos milagros como Lourdes, hay científicamente comprobados, hay miles, pero canónicamente comprobados, o sea, aprobados por el obispo y con todo un proceso mucho más amplio, no me acuerdo, perdí el número, como 68 nada más. Para que ustedes vean que no, que la Iglesia inventa cosas, y no, al revés. La Iglesia, a pesar de haber sido comprobado científicamente tantos milagros, la Iglesia es mucho más prudente a la hora de declarar un milagro o una aparición. La aprobación eclesiástica esencialmente significa que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y la moral. Sin embargo, añade a esas revelaciones privadas pueden tener cierto carácter profético. Aquí vamos a entrar entonces al carácter profético de una aparición de la Virgen. ¿Por qué ella va a aparecer con alguna profecía avisando de algo? Volvemos al punto, ella es madre. Y una profecía, normalmente cuando la Virgen se aparece no es para evitar, puede ser que sí, pero normalmente es para prevenir a aquellas personas, aquellos corazones que están anuentes a la conversión,
para que no sean más los que caigan en el error. Vamos a ver primero una aparición. Ya ustedes vieron, ya mencioné antes, la Virgen del Buen Suceso. Ella se aparece en el siglo XVI a una monja primero, después se le aparece a todas las demás monjas de aquel convento, del convento de las Concepcionistas. Estas monjas eran 5 españolas y la superiora se llevó también a su sobrina, que estaba muy jovencita, tenía 13 años, se la llevó también. Pasaron por calamidades, el barco casi se hunde en una tempestad. Vemos ya como el demonio estaba queriendo de alguna forma atacar a aquel conjunto de monjas que iban a hacer tanto bien, no solamente a aquella nación, sino a todos nosotros. La Virgen del Buen Suceso, voy a dar primero varios datos. Ella se aparece durante varias épocas de la vida de Sor Mariana de Jesús Torres. Es esta bella imagen de aquí. Ella primero, la Virgen primero le pide que haga una imagen, le da todas las especificaciones, cómo tenía que ser esa imagen. Es una imagen bellísima. Incluso la Virgen se quita el cordón y se lo da aquí se ve, se lo da a la hermana, a Sor Mariana de Jesús Torres, para que con ese cordón mida las proporciones que tenía que tener la imagen. La imagen incluso no la pueden terminar, el artista que la estaba haciendo se tiene que ir para ir a conseguir las pinturas porque le faltaban, no sé. Y Sor Mariana de Jesús Torres, ella vio cómo los ángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, entraron al lugar que había sido sellado, donde se estaba haciendo la Virgen, había sido sellado, y como los 3 arcángeles entran, terminan a la Virgen. Cuando llega el artista, abren, ya la imagen había sido terminada milagrosamente. Entonces, podemos decir, es una imagen que fue hecha por los ángeles, hecha por las mismas especificaciones de la Virgen. Ella empieza a dar varios mensajes a lo largo de la vida de Sor Mariana de Jesús Torres, que ella sufre muchísimo, ella sufre mucha persecución incluso dentro del convento, porque después muere su tía, etc. Una de las demás monjas que le hacían la vida imposible, ella siempre se mantiene fiel, es una gran santa, y la Virgen se le va apareciendo y le va dando varias revelaciones. Entonces, para que ustedes vean primero, 5 cosas que ya sucedieron, 5 profecías que ya fueron cumplidas, que fueron dicho en la Virgen, que fue dicho por la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso. La independencia de Ecuador en el siglo XVIII. Ella dijo, si no me equivoco, de aquí a 200 años, esta colonia, era una colonia, pasará a ser llamada la República del Ecuador. 200 años antes, dijo casi que la fecha exacta. Independencia de Ecuador. La consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús por un verdadero presidente católico. Un presidente, yo creo que no sé si ustedes han escuchado hablar de él, don Gabriel García Moreno, fue asesinado. Era un presidente de la República que le iba todos los días de mañana, lo primero que hacía era ir a misa, comulgar y empezar sus labores. Fue traicionado por una de las personas más allegadas, y ellos todos, era una época de mucho persecución católica, anticlerical, que habían expulsado a los jesuitas ya para aquella época. Don Gabriel García Moreno los había traído de vuelta a Ecuador, y lo atacan, lo acuchillan justo en la entrada del palacio presidencial cuando él se estaba dirigiendo. Ya todo el mundo sabía que primero iba a comulgar en la iglesia del Sagrario, se llama así, la iglesia del Sagrario, que era una especie de capilla anexa a la catedral. Es acuchillado por detrás, cae de una pared como 2 metros, también tuve la oportunidad de estar ahí, hay una placa donde dice, aquí cayó don Gabriel García Moreno cuando lo mataron. Él cae, es llevado hasta la catedral, que estaba al otro lado de la cuadra, es toda una plaza muy linda. Imagínense que la propia persona que lo fue a matar murió antes, porque un guarda vio lo que hizo y lo mató, y murió antes que el propio Gabriel García Moreno. Don Gabriel García Moreno lo llevaron al altar de la catedral, donde ahí falleció. Y la Virgen también habló
habló varias cosas de este presidente muy católico, verdaderamente católico. Y él, antes de morir, él había hecho una consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Hasta hoy en día se mantiene esa iglesia, la iglesia del voto nacional, una iglesia construida por don Gabriel García Moreno, una iglesia bellísima en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Ella predijo también la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y el dogma de la infalibilidad papal, ambos en el siglo XVIII por el Papa Pío IX. Ella lo predijo, estamos hablando de 1610. Ella lo predijo más de 200 años antes de lo que iba a suceder. Dijo también, un papa sería prisionero en el Vaticano. Ese fue Pío IX, que cuando fueron conquistados por Garibaldi, los estados pontificios, quedó aislado y quedó aprisionado el papa y todos los demás papas, incluso hasta, no me acuerdo, después fue ya que después hizo el concordato con Italia para reconocer la soberanía del Vaticano. Bueno, la Virgen dijo muchas cosas. No solamente profetizó para el siglo XIX, para el siglo XVIII y siglo XIX, sino que también también profetizó mucho para el siglo XX y para nuestra época, para el siglo XXI. Te hago saber, son palabras textuales de la Virgen, te hago saber que a partir del final del siglo XIX y poco después de mediados del siglo XX, en lo que hoy es la colonia, luego será la República del Ecuador, las pasiones estallarán. Estamos hablando aquí ya de pecado. Habrá una corrupción total de las costumbres morales, ya que Satanás reinará casi por completo por medio de las sectas masónicas. En cuanto al sacramento del matrimonio, va a ser atacado, profanado profundamente. Vemos, o sea, imagínense pensar en aquella época, pensar en divorcio, era algo que no, eso fue hasta que se consiguió en muchos países hasta final del siglo XIX y siglo XX. Incluso ella habla de sectas masónicas, era un término que para el siglo XVI no se utilizaba, era un término que se empezó a conocer aquí en América hasta el siglo XIX. Vemos también parte de lo profético del mensaje de ella. Yo estoy con miedo del tiempo porque el mensaje es muy importante y se une obviamente con otro mensaje, otra aparición de la Virgen. El espíritu católico rápidamente decaerá, la preciosa luz de la fe poco a poco se extinguirá. Sumado a esto estarán los efectos de la educación laica, que serán una de las razones de la escasez de vocaciones sacerdotales. Segundo, la vida consagrada sufrirá tribulaciones. Es que mi convento, siendo muy reducido en tamaño, se sumergirá en un océano insondable de amargura indescriptible y parecerá estar ahogándose en las aguas de diversas tribulaciones. Muchas vocaciones auténticas perecerán. La injusticia entrará incluso aquí en materia de crisis de vocaciones. Aquí no me acuerdo si lo noté acá, pero ella habla de... No me voy a adelantar por aquí está. Se terminará la virginidad en las almas. Tercero, la tercera razón de que se dé la extinción de la lámpara, Sor Mariana Jesús Torres estaba en una de esas visiones con la Virgen, de que se dé la extinción de la lámpara se debe al espíritu de impureza que satura la atmósfera de aquellos tiempos. Al igual que un océano sucio correrá a través de las calles, plazas y lugares públicos con una libertad asombrosa. Hablar de impureza, de decadencia moral, hace casi 400 años era impensable. Indebidamente, corrompiendo a los niños, corrompiendo la inocencia de los más pequeños. Nosotros podemos asegurar que se pueden disminuir y sino que tal vez acabar con las verdaderas vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas. Es una consecuencia inmediata y tal vez es de las consecuencias que más nosotros podamos ver de cómo se ha acabado con la inocencia de los niños y cómo han disminuido la cantidad de vocaciones. Aquí incluso podemos nosotros unir otra aparición con mensajes también muy proféticos, que es la Virgen de la Salet. Tenía varios textos y varias cosas de la Virgen de la Salet, pero no me quise meter, que se dio en Francia,
siglo XVII, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, ella habla mucho del pecado y de la decadencia incluso dentro de la iglesia, de los miembros de la iglesia y de los propiamente del clero también. Hay una frase que es muy fuerte de la Virgen de la Salet que dice que el clero será un desagüe de impurezas. Y nosotros, lastimosamente, hoy lo podemos ver como tal vez ya ha sucedido en otras épocas de la historia, porque ha sucedido. Hemos visto decadencias también del propio clero, pero bueno, nosotros sabemos que a pesar de que está la iglesia conformada por hombres, depende de Dios. Se ha dado, y en estos tiempos más, con todos los escándalos que nosotros hemos visto. La laxitud, o sea, el espíritu de relajados y la negligencia perseguirán a la virtud. La indiferencia de la gente al permitir que el nombre de Dios se extinga progresivamente y la adhesión al espíritu del mal, entregándose libremente a los vicios y las pasiones. En el siglo XX esta devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso hará prodigios en lo espiritual así como en la esfera temporal. Ella también había dicho que durante 200 años iba a ser casi desconocida la historia de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso, y de hecho estuvo oculta durante muchos años hasta que después volvió a surgir a la luz. Porque es la voluntad de Dios reservar esta vocación y el conocimiento el conocimiento de tu vida, de la vida de esta monja, de Sor Mariana Jesús Torres, para ese siglo, cuando la corrupción de las costumbres será casi general y la preciosa luz de la fe casi se haya extinguido. Entonces, resumiendo, enorme apostasía en la iglesia, corrupción del clero, herejías, abandonamiento de las reglas en conventos y monasterios, culpabilidad de las autoridades eclesiásticas mayores por esta crisis. Eso es, en resumen, cosas que la Virgen dice, que nosotros vivimos también muy sumergidos en toda esta, por ejemplo, toda la decadencia moral, y a veces nosotros nos cuesta ver hasta qué grado la maldad, la humanidad ha llegado hoy en día, porque ya casi que nosotros hemos ido viendo la decadencia y ya hemos nacido en parte de este proceso revolucionario que, bueno, es otro tema también que el doctor Plinio él expuso en su libro Revolución contra Revolución, este proceso que el demonio, que Satanás ha llevado durante 500 años para perder a la humanidad. Importantísimo, importantísimo. Aquí se une a la Virgen de Fátima. Pero en el momento en que parezca que todo está perdido, Nuestra Señora prometió que será el feliz comienzo de la completa restauración. El feliz comienzo de la completa restauración. Comienzo de la completa restauración. El feliz comienzo de la completa restauración. Y aquí nosotros nos unimos a el mensaje de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima viene como que a resumir las antiguas profecías y apariciones de la Virgen, a resaltar las apariciones también de Nuestra Señora del Buen Suceso para en el propio siglo XX aparecer y darnos a nosotros ese mensaje. Mensaje terrible, cosas que a veces tal vez faltarán para todos nosotros comprender y realmente llegar a ver el alcance de todo lo que la Virgen prometió en Fátima. Dijo que iba a suceder, es un mensaje muy profético. Todos ya nosotros conocemos el tema de la Virgen de Fátima, que primero le muestra el infierno a los niños, le muestra el infierno para ver a dónde es que van las almas de los pobres pecadores y para ver la responsabilidad que aquellos niños tenían en transmitir aquel mensaje cuando les fuese comunicado. La segunda parte del secreto, la Virgen le dice: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios en el mundo, en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 9 de septiembre de 1939. ¿Cómo es eso que el Papa Pío XI murió el 10 de febrero de 1939? Murió antes y no fue como la Virgen dijo. Era una guerra que ya venía siendo gestada desde mucho tiempo antes. Y la Virgen había dicho también, ella se refería a un resplandor
que era la señal inequívoca de que la guerra iba a comenzar, que se dio en toda Europa un año antes de que iniciara la guerra. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar el mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Esta señal se dio mientras Pío XI todavía vivía y un año antes de que comenzara propiamente la Segunda Guerra Mundial. Para impedirlo, vendrá a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. El comunismo es la ideología que más ha matado gente en la historia de la humanidad. Los números, si vamos a ver todo lo que sucedió desde la época de Lenin con Stalin, en Rusia, en China, en Vietnam, en Laos, en Camboya, hasta hoy en día Venezuela y todos los demás países, Cuba, ni que se diga, es muchísimo. Los números son realmente gigantescos y, por ejemplo, solamente Rusia mató más gente que la propia Segunda Guerra Mundial, para que ustedes vean el alcance de lo que la Virgen estaba diciendo de persecuciones. Y persecución a la Iglesia también, la persecución que los católicos, por ejemplo, sufrieron en Vietnam, en Camboya, por ejemplo, en países donde se aplicó un comunismo súper severo, la Iglesia Católica fue siempre las primeras perseguidas. Y esto la Virgen lo dijo en la tercera aparición, que fue el 13 de julio de 1917. La revolución bolchevique, la revolución comunista, se dio hasta octubre de ese mismo año, para que ustedes vean lo profético de la Virgen. Y aquellos niños no tenían cómo inventar algo que estaba sucediendo a muchos kilómetros de distancia en un país que ellos ni siquiera conocían. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Esto es algo que Monseñor Juan siempre ha dicho. Varias naciones serán aniquiladas. Todavía nosotros no hemos visto una aniquilación realmente de una nación, porque aniquilar es un término que si vamos a analizarlo estrictamente, aniquilar viene del latín y niquil quiere decir volver a la nada. Y han habido muchas naciones que sí han sufrido mucho, pero aniquilado realmente no lo hemos visto. Después termina, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Bueno, el tercer secreto, yo les voy a pedir perdón porque ya nos extendimos 10 minutos, les voy a pedir 5 minutos más, con el permiso de todos, pero usted, como les dije, es un tema muy amplio. Ya todos conocemos también el tercer secreto, voy a aquí resumirlo rápidamente. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigía hacia él. El ángel señalaba la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Ante estas apariciones, nosotros no podemos quedar en un papel donde nosotros simplemente somos espectadores. Nosotros hacemos parte. Nosotros tenemos que cumplir con lo que la Virgen pide, los primeros sábados de mes, hacer penitencia, rezar el rosario. Si no, ¿para qué la Virgen se aparece? ¿Solamente para nosotros saber? No, principalmente para nosotros hacer lo que ella nos pide. Para nosotros, si nosotros no hacemos lo que ella nos pide, corremos el riesgo de devolvernos nosotros al lado de todas aquellas personas que están contribuyendo a tal desastre que vemos en la sociedad. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre.
También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fuera de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tenebroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares y hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz habían dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaba con ellas las almas que se acercaban a Dios. Ahí es cuando la Virgen dice: eso no se lo digan a nadie, a Francisco sí se lo pueden decir. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. Bien, esto todo fue revelado esta tercera parte, el 26 de junio del 2000, por el Papa Juan Pablo II. Bien, todos nosotros tenemos, como dije antes, tenemos que tomar un papel activo, porque si la Virgen nos pide, si desaparece, es para advertirnos, no solamente para nosotros asistir pasivamente, sino que asistir activamente. Y para eso vamos a pedir y vamos a rezar. Hay una advocación dentro de los heraldos que tenemos mucha confianza, porque es la que nos guía de alguna forma, no solamente a la Virgen del Buen Suceso, no solamente a Nuestra Señora de Fátima, sino que también es a Nuestra Señora del Buen Consejo, que es la advocación que tenemos aquí arriba. Para que ella nos ayude, ese consejo es el que necesitamos nosotros para saber qué hacer, para nosotros dirigir nuestros pasos, saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar, desviarnos de todo lo que nos lleva este proceso revolucionario, este proceso que la Virgen nos advirtió en muchas apariciones, principalmente con la Virgen del Buen Suceso y Fátima. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora del Buen Consejo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.